Bueno, estamos en Habacuc capítulo 1, y Habacuc este hombre tenía un ministerio muy interesante. Habacuc tenía un ministerio muy interesante. Habacuc fue una persona que predicó en un tiempo muy difícil para Israel. Muy difícil para Israel. Ellos estaban enfrentando una amenaza, y era una amenaza de índole nacional. Y podemos decir nosotros que sería como una plaga. Y el porcentaje de mortandad de esta plaga era muy alto. Especialmente si usted era joven y saludable, usted tenía ahí un 0% de sobrevivir. Y era la plaga de los babilonios. Era la plaga de los caldeos, la plaga de los babilonios, que venían a atacar a Israel, venían a atacarlos a ellos. Y lógicamente, si usted era un joven que podía ir a la guerra, entonces el enemigo lo veía como una posible amenaza. Entonces quiere decir que usted no iba a sobrevivir esa invasión militar. Y los babilonios, mis hermanos, eran un imperio que se extendió militarmente precisamente porque eran de mano dura. Eran de mano dura. Y nosotros hay cosas que no hemos vivido. Esto que estamos viviendo, para muchos, es primera vez en nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted ha visto al presidente de Estados Unidos tomar el control de la nación y declarar la nación en una emergencia nacional? ¿Cuántas veces? ¿2 veces? ¿3 veces en su vida? 2 veces. Esta es primera vez que yo lo veo en mi vida, ¿verdad? Esto no ocurre. No es algo que ocurre, y para eso hay muchas personas que no están preparadas mentalmente, espiritualmente para lidiar con esta situación. Bueno, imagínense ustedes, en el tiempo de Israel, esta invasión era normal en esa época, que los pueblos invadían a los pueblos, era una cosa normal. Y la gente vivía en tumultos, vivían alarmados y había pérdida de sangre. Usted perdía todo, perdía las cosechas, lo perdía todo. Y el pueblo de Israel estaba viviendo bajo una amenaza, y ellos sabían lo que eso significaba. Esa era la época en la cual Habacuc ministró. El nombre de este profeta significa aquel que abraza, el que abraza. El que abraza. Y vamos a ver cómo él vivió a la altura de ese realmente nombre que él llevaba. Una de las cosas de Habacuc era que vivía en un tiempo de mucha decadencia espiritual. Había muerto un rey que era un rey bueno, que era el rey Josías. Y el rey Josías había hecho unas buenas reformas para que el pueblo de Dios volviera otra vez a buscar del Señor. Y la gente había respondido. Pero ¿qué pasó? El rey aquel había muerto, y ahora el pueblo estaba regresando a la violencia, regresando a la maldad. Y Habacuc veía todo aquello y le dolía en su corazón. Entonces Habacuc decidió hacer algo. Si usted ve ahí en el capítulo 1, esa protesta en el capítulo 1, verso del 1 al 4, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? La violencia que había en el pueblo, la maldad que había entre los judíos contra judíos, hermanos contra hermanos, ahí de la misma raza, de la misma sangre, había violencia. Y vemos a este profeta que estaba frustrado, podemos decir hasta cierto punto. Él venía orándole al Señor y era como una queja, decía: ¿hasta cuándo, Señor? Esto va a ser así y tú no vas a hacer lo que te estoy pidiendo. Verso 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El malo estaba persiguiendo y tomando ventaja y abusando al bueno. Y Habacuc lo veía todos los días. A las pobres viudas, a los menesterosos, a los enfermos, a los necesitados, cómo estas personas realmente eran violadas, eran ultrajadas, y él le molestaba ver este abuso social. No había justicia social, no había a quien apelar, no había un juez, no había una corte, porque toda esa gente estaban vendidos todos. Todo era un sistema de maldad, y esto hace que este hombre se le hierva su sangre y su conciencia, y clama al Señor y le dice: ¿hasta cuándo vamos a seguir, Señor, en esto? Ahora vemos nosotros la respuesta de Dios. En el capítulo 1, verso del 5 al 11, vemos ahí la respuesta del Señor.
donde dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contares no la creeréis. Porque he aquí, dice el Señor, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Verso 7, del capítulo 1. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y Dios lo que les dice a Habacuc era que él va a hacer una obra grande que nadie le iba a creer. Estaba levantando a un pueblo de los caldeos que eran los babilonios y les dicen, y vienen con terror, vienen a destruir como un huracán, vienen a destruir, a acabar con todo, y al final de todo eso le van a decir que ellos lograron hacer toda esta destrucción gracias a los dioses de ellos. Dice, atribuirá toda esta fortaleza a su Dios. Ahora, lo que estamos pensando aquí, mirando aquí, mis hermanos, es una conversación, una diatriba entre el profeta y Dios. Dios, ¿hasta cuándo esto va a ser así? Haz algo para arreglar y parar todas estas cuestiones. Y Dios les dice, yo voy a hacer algo, voy a mandar a los babilonios. Ahora, cuando el profeta escucha el plan de Dios, se queda más alarmado porque no le gusta ese plan del Señor. Dice, pero ¿cómo vas a mandar esto? Te estoy pidiendo que ayudes y va a poner esto peor. Porque ya tenemos suficientes problemas nosotros con la maldad que hay aquí. Ahora tú vas a traer a que nos invadan otro pueblo. Vemos ahí lo que les dice el profeta en el verso del 12 al 17, del capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver al agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío y al justo y al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerán sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Lo que el profeta le está queriendo decir aquí al Señor, le dice, Señor, tú eres Dios santo, tú no puedes ver maldad. ¿Cómo tú vas a traer al impío para que persiga al justo? Y lo que dice aquí es que compara al pueblo de Dios como los peces, dice, como los peces. Y esta gente van a venir como si vinieran con una red y nos van a llevar a todos. ¿Y cómo tú vas a permitir esto? Y entonces dice Habacuc en el capítulo 2, verso 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y veré y velaré para ver lo que se me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. Habacuc le dice, Señor, Habacuc era un hombre que estaba mirando la maldad, pero él estaba cuestionando. Él no quería aceptar aquello. Oye, Señor, tú vas a traer a los babilonios, el remedio es peor que la enfermedad. Esta gente van a llegar y no van a dejar donde amarrar nada aquí. Esto va a ser un desastre. Bueno, deja ver qué Dios me va a responder. Deja ver qué es lo que Dios me va a responder. Y Dios le dice en el capítulo 2, en el verso 2 en adelante. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará. Mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquel que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y vemos aquí como Dios le dice al profeta, mis amados hermanos, es que, bueno, Habacuc, te guste o no te guste, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Ahora, una tribulación. Dios le estaba diciendo a Habacuc que iba a haber una tribulación. Habacuc estaba cuestionando el plan de Dios.
Era un hombre que amaba a Dios, un hombre de fe, pero le costaba entender que Dios iba a traer aquella tribulación a aquella gente. Pero lo que quiero que veamos nosotros es la respuesta a las tribulaciones. Dios le dijo a Habacuc, get over it. Olvídate de esto, Habacuc. No trates de discutir conmigo, no me vas a cambiar de mente. Lo que yo he dicho es lo que es, yo soy Dios y este es mi pueblo. Esto es lo mejor para ustedes y esto es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué hizo Habacuc? Si vamos a ver nosotros aquí en el capítulo 3, en el verso 18, y ahí donde vamos a ver nosotros la respuesta, nosotros a las tribulaciones. En el capítulo 3, verso 16, vamos a leer el verso 16, dice, oí y se me conmovieron las entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc podía ver proféticamente el futuro y lo veía bien negro, lo veía con temor. Dice que le tenía miedo, él sabía, él percibía. Nosotros no sabemos lo que es eso, pero él percibía. Si nosotros, aquí la gente se están paniqueando porque no encuentran un rollo de papel de sanitario, se están paniqueando por eso. Imagínense si es una invasión, que ahí no va a quedar, como decimos en nuestros países, un títere con cabeza, decimos. Ahí no va a quedar nada, no va a quedar nadie. Ahí no hay seguro social, ahí no hay FIMA, ahí no hay nada de esto. Aquellas personas, aquello sí era el sálvese quien pueda, vivían aquella gente. Y entonces vemos nosotros aquí la respuesta. Habacuc ve esto y se estremece, le llega adentro, le afecta emocionalmente. Pero fíjense lo que hace Habacuc en el verso 17. En el verso 17, fíjate lo que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada. Él sabía, y no haya vacas en los corrales, él sabía que esto iba a pasar. Esto iban a ser las consecuencias de esa tribulación. Esto era una sociedad agropecuaria. Vivía de la economía, vivía de la siembra, los cultivos, las cosechas y de los animales. Dice, aunque aquí no hayan cosechas, no hayan productos, no hayan animales en los establos, no hayan ovejas, no hayan de qué vivir, no hayan de qué mantenerse. Fíjate lo que dice él ahí en el verso 18. ¿Qué dice? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me haces andar. Vemos aquí, amados hermanos, tres cosas que hacía Habacuc. Yo no puedo tratar de discutir con el Señor. No le voy a cambiar la mente al Señor. Las cosas que son como son. Dios sabe por qué. Pero una cosa sí hizo Habacuc fue que él rechazó el razonamiento humano. El razonamiento humano es querer decir cuestionar. Ese es el razonamiento humano. Habacuc era un hombre espiritual, un profeta, y él quería cuestionar el por qué. Y llegó un punto que dijo, así no puedo seguir yo. Yo tengo que empezar a enfocarme en otra cosa. ¿Y en qué se enfocaba él? En el Señor. Dice, aunque no haya nada, con todo, yo me voy a enfocar al Señor. Amén. El nombre del profeta es Habacuc, que significa el que abraza. Y en vez de abrazar la desesperación y la tribulación y la negatividad y el pánico, lo que abrazó fue al Señor. Amén. Porque dijo, con todo, yo voy a adorar al Señor. ¿Y cómo uno responde en medio de las pruebas y las tribulaciones? Haciendo precisamente lo que hizo Habacuc. A veces tenemos que reajustar el fuego, ¿no? Tenemos que limpiar el lente de la cámara y decir, espérate, que estoy apuntando para donde no debo. Y tenemos que reenfocarnos otra vez, enfocarnos en el Señor. Y eso fue lo que hizo Habacuc. Dice, con todo yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Rechazar muchas veces el razonamiento humano y abrazó al Señor. ¿Sabe por qué a veces la gente estamos muchas veces en pánico, mis hermanos? Porque nos estamos escuchando demasiado a nosotros mismos. Salte de la televisión, que esa televisión te tiene loca. Bueno, eso es cierto, muchas veces es cierto. Pero salta un poco de ti porque tú también te tienes loco. Lo estamos escuchando nosotros mismos. La negatividad y las cosas y la cosa. Y dices, espérate. Tranquila, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí?
espera en Dios porque aún he de alabarle, Salvador mío y Redentor mío. Y eso fue lo que hizo Habacuc. En medio de las tribulaciones, este hombre pudo decir, aunque, fíjate que dice ahí, una de las cosas interesantes aquí, mis amados hermanos, es aunque, a pesar de que no haya nada, con todo, yo voy a buscar del Señor. ¿Tú sabes lo que va a relevar estos tiempos? Van a relevar realmente quiénes somos nosotros. ¿Dónde está nuestra fe? Cuando estamos vestidos con ropas espléndidas, tenemos salud y dinero y carro y todo nos va bien y tenemos amor en la casa y no hay pelea con la mujer y no hay pelea con nadie, oye, todo el mundo está tranquilo. Así cualquiera es cristiano. Póngame el cartelito, así cualquiera es cristiano. No, sí, cristiano yo. Amén, gloria, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando las cosas van mal, cuando Habacuc dice, óyame, lo que viene no es fácil. ¿Cuántos van conmigo al templo? No, el templo no. ¿Cuántos van conmigo al templo? Vamos a adorar al Señor. Habacuc, pero tú no estás mirando lo que viene para arriba. Y las cosas van a ir de mal en peor. Y tú todavía retienes tu fe, como le dijeron a Job. No, yo sí retengo mi fe. Yo sí retengo mi fe. Mis amados hermanos, abrazar realmente, rechazar el razonamiento humano y abrazar realmente al Señor. Y eso fue lo que hizo Habacuc. Otra de las cosas que hizo Habacuc que aprendemos nosotros es que observar que en la ausencia de todas las cosas, él veía la presencia de Dios. En la ausencia, porque nos dice ahí en el verso 17, aunque la higuera no florezca, ni haya vides en los frutos, aunque falte el producto del olivo, en el verso 17, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y no haya papel sanitario, y no haya salud, y no haya esto, y no haya aquello, y no haya lo otro, aunque no haya todas estas cosas, y aunque me corten las horas en el trabajo, y aquella lista podía seguir y seguir y seguir y seguir, pero al final, ¿qué era lo que decía Habacuc? Con todo, yo me alegraré del Señor. ¿Qué estamos mirando nosotros? ¿Un mundo lleno de plagas, de malas noticias? ¿O estamos mirando nosotros el Señor? Si miramos la ausencia de las cosas, nos panicamos, entramos en pánico, pero Habacuc decía, todo esto, yo no veo motivo aquí, porque ustedes lo único que están mirando son los estantes, ¿verdad? Están mirando lo que se ve, pero mi vista está puesta realmente en el Señor. En medio de estos tiempos, mis amados hermanos, en tiempo de sufrimiento, en tiempo de dolor, en tiempo de angustia, el pueblo del Señor fija sus ojos en el Señor. En medio de la ausencia de todas las cosas, Habacuc podía mirar al Señor. Y esa es la gran enseñanza que nosotros vemos acá. Pero más que eso también nos sigue diciendo Habacuc aquí, no solamente rechazó el razonamiento humano de querer entrar en pánico, ¿cómo van a traer el coronavirus ese para acá? Decía Habacuc, los babilonios que tienen un rato de mortalidad casi al 100%, porque los babilonios aquellos no dejaban a nadie. Y los que quedaban iban para ser siervos. Si tú eras una mujer bonita, ya tú sabes lo que te iban a hacer, para un harén. Tú eras prenda, ¿no? Eras prenda, era como de guerra, un tesoro de guerra, te cogían a ti ahí. Y si eras joven y podías eso, pues, o sirves para el trabajo o te vamos a matar. Era duro, pero este hombre empezó a rechazar el razonamiento humano y abrazó al Señor. Amén. Este hombre observó en la ausencia de todo a Dios en medio de todo aquello. Y último, este hombre escogió gozarse en Dios, porque Dios era su fortaleza y su salvación. Si usted lee ahí en el verso 18, con todo yo me alegraré, fíjense lo que dice ahí el verbo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc, tú estás mal, esto no es tiempo de gozo. Esto no es tiempo de estar cantando himnos, esto no es tiempo de estar buscando al Señor. No, esto no es tiempo de estar dando gracias. Habacuc estaba en la iglesia dando gracias. Habacuc estaba en su casa alegrándose en el Señor. Y me gozaré en el Dios ¿de qué? De mi salvación. De mi salvación. Él sabía que Dios era, la salvación venía a través de Dios. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice en el verso 19. Jehová el Señor es mi fortaleza. En medio de todo aquello. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que es el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Cuando Habacuc pensaba en esto, ¿sabes lo que estaba pensando? Como en los venaditos esos, ¿verdad? En aquellos venaditos, pero eran unos venados, vamos a decirlo así, que estaban en los montes, como unas cabritas que estaban en los montes. No eran realmente las que estaban realmente en los llanos. Y estas cabritas que vivían en los montes, en las montañas, eran muy ágiles y tenían unas piernas
que Dios les había dado unas patas, podemos decir nosotros, ¿verdad? Unas patas, yo tengo piernas. Tenían unas patas, estos animalitos muy ágiles. Entonces ellas iban saltando de roca en roca. De roca en roca, y estaban en las alturas saltando de roca en roca, y eran hábiles porque sabían cómo saltar de un lugar por las rendijas de las hendiduras de la roca, cómo no trabarse, cómo no caerse. Oye, había que tener una agilidad y una destreza para hacer un animalito de esto, para estar yendo de un lugar en otro en las alturas, en la roca, sin caerse, porque si se tropezaban, eso podía ser fatal para el animal. Así es como le vino realmente a Habacuc. Dice, porque Él me hace andar, ahí en el verso 19, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. O sea que en medio de las tribulaciones, Dios es mi fortaleza, porque Él me fortalece y Él me capacita para que en lugares y en momentos tenebrosos, difíciles en la vida, yo pueda caminar y yo pueda andar por esos lugares sin tropezar y sin miedo a caerme. Esa era la visión que Habacuc le tenía al Señor. En medio de los lugares difíciles, él podía caminar. Me llama la atención al final de su profecía, como él dice, que él dedica esto, dice ahí, al verso 19, al final dice esa nota, esa instrucción al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Nos dice a nosotros que el más probable era que Habacuc pertenecía a los levitas, y él quería que esta profecía era un cántico, que el pueblo aprendiera no solamente a leerlo, sino a cantar y a memorizar, que en el tiempo de las tribulaciones, porque tribulaciones van a venir, y si no son los babilonios, van a ser los asirios, si no van a ser los griegos, si no van a ser los romanos, siempre va a ser alguien. Pero sea quien sea, que en tiempo de las tribulaciones nosotros podamos siempre enfocarnos en el Señor, abrazar al Señor, rechazar los pensamientos negativos, gozarnos en el Señor, porque Dios es nuestra salvación. No importa cuáles sean las noticias, sabemos quién es Dios. Esa es la verdad. No importa cuáles sean las noticias. Ahora, ¿qué quiere decir esto para mí? ¿Sabe lo que quiere decir para mí? Que aunque yo coja el coronavirus, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Colgar los guantes? No. Seguir doblando rodillas. Seguir buscando, aunque no quiere decir que lo voy a coger. Eso solamente Dios lo sabe. Pero con o sin salud, no importa, sea coronavirus, sea lo que sea, con o sin salud, con o sin dinero, con o lo que sea, el rey sigue siendo el rey, que es el Señor. Como tenga yo o no tenga, Él sigue siendo el rey y lo seguimos nosotros buscando. Así que quiera Dios, pastor, ¿cómo puedo yo prepararme espiritualmente para hacerle frente a las tribulaciones, mis amados hermanos? Estén los estantes como quieran estén, que es lo que aprendemos de Habacuc. Con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y quiera Dios que ese sea la actitud de su mente y de su corazón como cristiano. No solamente, porque esto no es como la piñata, que cuando caen los caramelos los niños vienen contentos. No, ¿verdad? No puede ser solamente así. No podemos vivir, Señor, sea lo que sea, yo quiero siempre serte fiel todos los días de mi vida. Y quiera Dios que la actitud y el espíritu de Habacuc sea nuestra actitud en nuestra vida espiritual. Vamos a ponernos de pie en esta hora, mis amados hermanos, para ir a Dios en oración y pedirle al Señor, ahí donde estamos, pedirle al Señor, con o sin salud. Yo no sé qué usted piensa de esto. No importa, aunque nos quedemos literalmente andrajosos, menesterosos, como Lázaro, el de la parábola, dice que estaba lleno de llaga. Yo no sé, pero como quiera que sea, uno tiene que siempre decir, Señor, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya esto, aquello, lo otro, y a que todo esto se lo lleve el viento, se lo lleven los babilonios, se lo lleve las compañías de crédito, aunque me lleven el carro, lo que sea, Señor, ayúdame siempre a permanecerte fiel a ti. Porque el justo por su fe vivirá. Y no la fe en un momento en la iglesia, sino la fe constante. El justo va a permanecer por su fe constante. Y quiera Dios que usted tenga esa fe constante en el Señor, porque son tiempos de prueba. Vienen para probarnos estos tiempos y necesitamos nosotros permanecer firmes y abrazar al Señor. No abrace la negatividad, no abrace las noticias.
sácase un poco de eso porque hay mucha manipulación ahí también, pero simplemente abrace al Señor. Pasemos más tiempo orando, confiando en el Señor, mirando al invisible, siendo dependientes del Señor. Y si la salud se va a ir, que se vaya. Lo más importante que no se va a ir nunca es el Señor de nuestras vidas. Y a Él tenemos que usted y yo estar abrazados y estar agarrados siempre. Y que ese espíritu y esa decisión sea nuestra para hacerle frente a las tribulaciones de nuestra vida. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Padre, gracias te damos por tus bendiciones en esta hora. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Gracias por la palabra. Gracias por el ejemplo que tú nos has dado en Habacuc. Y, Señor, en estos tiempos de peligros, tiempos peligrosos, tiempos de miedo para muchas personas, tiempos de pánico para muchas personas. Personas, Señor, tomando decisiones tontas, de estar comprando toda esta cantidad de papeles sanitarios, todas estas cosas, como si eso fuera una solución para un problema. Oh, Señor, decisiones tontas, porque las personas, Padre, están entenebrecidas, están un espíritu de tinieblas, tienen en su mente y en su corazón una locura, una cosa, Señor, que es irracional, es ilógica. Y los vemos, Señor, como van este mundo, como va yendo, que no saben hacerle frente a las cosas. Oh, Padre, alarmándose y alarmando a otros y perdiendo la cordura. Pero, Señor, en medio de estos tiempos, tú nos dices a nosotros, oh Dios, que te abracemos a ti, Señor, que perseveremos en ti. Y esta palabra, Señor, te pedimos que tú me ayudes a aplicarla a mi vida, a nuestras vidas, especialmente en estos tiempos. Y cuando ya pasen todas este vendaval, Señor, que también esta profecía y esta enseñanza de tu palabra permanezca conmigo siempre en mi vida, para yo hacerle frente a todos los problemas, Señor, en mi vida, todas las tribulaciones, no mirando las cosas que se ven, no mirando lo que el mundo ve, sino mirándote a ti, Señor, en medio de todas las cosas. Padre, te pedimos por perseverancia. Danos esa fortaleza de espíritu, Señor. Danos esa perseverancia, Padre, te lo pedimos. Danos esa fe, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Danos, Señor, esa dependencia en ti. Danos, oh Dios, convicción en ti. Danos, Señor, paz. Tú dices en tu palabra que tú preservarás en paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en Isaías. Y ayúdanos en estos tiempos a poner nuestros pensamientos en ti, Señor. Padre, qué lindo ese himno, alcancé salvación. Que no importa cuál sea nuestra suerte en esta vida, ya hemos triunfado, ya estamos en victoria, porque ya estamos reinando con Cristo. Así tú lo ves, Señor. Ya llegamos a la meta. Simplemente nos queda este tiempo, ya que hemos alcanzado salvación. Ayúdanos, Señor, bendícenos, protégenos y guárdanos. Y sobre todas las cosas, guarda nuestro corazón y nuestro espíritu y nuestra mente. Que no caigamos, Señor, en desesperación, que no caigamos, Señor, en pánico, en las cosas que el mundo cae, porque te tenemos a ti en medio nuestro. Muévete poderosamente, te lo pedimos, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Y cuando se venga una tormenta a levantar de ansiedad y de temor, te pedimos, Padre, que tú reprendas esas tormentas en nuestros corazones. Sea que estemos enfermos, que estemos sanos, que estemos en paz y en tranquilidad. Te lo pedimos para nuestra iglesia, para todos aquellos que estamos aquí representados en esta hora, que podamos hacerle frente a todas las tribulaciones de nuestra vida contigo siempre. Especialmente pedimos por nuestras hermanas Janet, nuestra hermana Angélica, nuestra hermana Alberto Pura y cualquier hermano, Señor, que está enfermo también. Ellos tienen tribulaciones sobre tribulaciones. Intercedemos por ellos en el nombre de Jesús. Señor, dale una porción a estas hermanas de tu Espíritu Santo, mayor, Señor, de la que ya tenemos nosotros, Señor. Queremos que tú lo sigas revistiendo a ella de poder, de paz y de tranquilidad, Señor. Que ellas sientan tu presencia con ella en todo momento. Sabemos que cuando abunda el dolor, sobreabunda el poder tuyo, y sobreabunda la gracia, y sobreabunda la fe y el amor.
Y así te lo pedimos por estas hermanas, que ellas estén descansando en tu presencia siempre, sabiendo que tú lo tienes todo en control. Intercedemos por ellas, Señor, porque las amamos en medio nuestro, son muy especiales, y cuando ellas sufren, nosotros sufrimos con ellas también. Y cuando ellas se gozan, tú nos enseñas y nos mandas a que también nos gocemos con ellas, con todo, como tú nos dices en tu palabra. Bendice nuestra iglesia, protéjanos, cuídanos y guárdanos. En tus manos nos encomendamos. Líbranos, Señor, también de las enfermedades, líbranos del coronavirus, Señor, líbranos de todas las cosas, pero sobre todas las cosas, líbranos de la falta de fe, de la desesperanza, de la falta de amor, de la falta de paz, de la falta de gozo, de la falta de tranquilidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.